979. Muchas veces hablamos de la educación, pocas veces hablamos de los docentes en el sentido de la construcción de su carrera dentro de la docencia. Hay un informe que dice que el 52% de los docentes menores de 25 años trabaja como suplente y que recién entre los 40 y los 49 años el 61% alcanza la titularidad. Algo que años atrás era completamente al revés e impensado, ¿no? Uno a los pocos años de ingresar como suplente tenías la posibilidad de llegar a una titularidad. Además, el pico salarial docente se encuentra en promedio entre los 45 y los 54 años. Estamos conectados con Federico Del Carpio, coordinador de política educativa de Argentinos por Educación, coautor de este informe, para poder desglosar un poco más estos datos y entender dónde estamos parados dentro de la carrera docente. ¿Cómo está, Federico? Eleonora Pérez Caresi y todo el equipo de No Somos Nadie te saludamos. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias y feliz día de la radio. Muchísimas gracias, muchas gracias. Bueno, contanos un poco dónde estamos parados en cuanto a la carrera docente y qué es lo primero que te llamó la atención cuando elaboraron este informe. Bueno, esa es una muy buena pregunta, sobre todo porque el propósito cuando arrancamos a pensar este informe fue establecer justamente una caracterización de la vida profesional de un docente, ¿no? Por supuesto que esto a cualquier docente que nos esté escuchando no le va a resultar ajeno a algunas cosas que vamos a decir, pero nos parecía importante poder caracterizar, ¿no?, cómo es esta vida profesional, cómo es la vida de un docente desde que inicia su carrera por ahí a los 18 años hasta que se jubila, ¿no? ¿Qué es lo que le va pasando en la carrera de un docente? Creo que uno de los hallazgos más destacados o que más nos llamó la atención es este tiempo que tarda un docente desde que ingresa a su profesión hasta que logra titularizar un cargo, ¿no? Que es en promedio 15 años. Es un montón. Esto, como creo que bien destacabas al inicio en la introducción, es un montón de tiempo y genera grandes desventajas, me parece, que para cualquier profesional que recién ve su estabilidad tanto tiempo después en su profesión, ¿no es cierto? Con las variaciones que eso también implican en el sueldo, ¿no? Ser suplente y tener una titularidad. Sí, por supuesto. Ser suplente implica no tener una estabilidad en el cargo, ir tal vez variando y rotando de escuela en escuela, con cargos que son muy cortos. Por ahí después logran el interinato, que es cubrir un puesto vacante sin ser titular aún. Pero este era un dato importante, ¿no? Recién a los 40 años más o menos tenemos que la mayoría de los docentes son titulares. Eso es un montón de tiempo. Pero otra de las cosas, creo que destacadas, que otra vez para todo el que esté en el mundo de la educación no le va a resultar ajena, tiene que ver con que no podemos pensar que hay una única carrera docente en la Argentina. Como saben, la educación la organizan, la regulan cada provincia. Eso también sucede para toda la trayectoria de un docente. Hay 24 estatutos docentes en cada una de las jurisdicciones de nuestro país que establecen algunas reglas un poco distintas. Si bien todas tienen mucho en común, porque parten de un estatuto original nacional, la verdad es que cada provincia tiene su estatuto y han ido agregando modificaciones que han ido justamente construyendo una carrera diferente. Eso es algo también me parece interesante para mencionar, sobre todo porque hay un mito de que todos los estatutos surgen en el año 58 con el Estatuto Nacional y que se han mantenido estancados. Eso no es cierto. Digo, los estatutos provinciales tienen distintos años de surgimiento y han ido incorporando modificaciones a lo largo del tiempo. ¿Hay algo de estos estatutos que te llamó la atención en cuanto a la diferencia entre una jurisdicción y otra? Bueno, sí, hay varias cositas pequeñas. Podríamos justamente mencionar como pensando en esta trayectoria de la carrera docente, que hay sutilezas, por ejemplo, en relación a las condiciones de ingreso, ¿no? Para ingresar, por ejemplo, a ser docente, los requisitos básicos tienen que ver con ser argentino o estar naturalizado, residente, tener una condición psíquica y física apta para ejercer el cargo y, por supuesto, tener un título habilitante. Y en general hay cambios en las jurisdicciones con respecto a los naturalizados argentinos que no nacieron acá en el país. Bueno, ¿cuánto tiempo de residencia tienen que tener en el país? Hay muchas jurisdicciones que no establecen ningún tipo de condición de residencia, otros establecen 5 años de residencia en el país, por lo menos para poder ejercer la profesión docente en sus provincias. Eso como una de las cuestiones, como dato de color, me parece,
que suman a otras características que podemos encontrar, como después diferencias también, lo que decíamos, vinculado a la trayectoria y la cantidad de docentes titulares o suplentes en cada momento de la etapa del docente. Bueno, también va variando en la provincia, pero eso ya tiene que ver menos con la regulación, sino con cómo se implementan o cómo se van avanzando las titularizaciones de los cargos. Bueno, en otro sentido también, volviendo al tema del ingreso de los más jóvenes, yo en mi caso personal, al ser docente, tuve la suerte de ingresar a los... ¿Vos sos docente? Ah. Yo soy docente, sí, de escuela secundaria, también de universidad, y entré como titular a los 21 años, por eso es algo excepcional. ¿Entraste directamente como titular? Sí, yo entré como titular, pero no es algo tan común. Yo hablando con muchos otros colegas, compañeros y amigos, incluso que daban clase también, esto de estar en diferentes colegios con muchas horas haciendo un pimponeo para poder llegar a fin de mes, porque claro, algún colegio o eran talleristas o lo ponían como claro, suplente, o un montón de cuestiones que son muy pero muy complicadas y que no pasaban antes, porque además es una carrera, la carrera docente es bastante larga. Uno puede estar como docente y también al mismo tiempo el aumento de sueldo, sea o por paritaria o por antigüedad, porque la posibilidad de acceder a un cargo más directivo tampoco es tan común, ni que tampoco es un salto salarial tan grande. Entonces es un tema, yo creo que mucho sacrificio la carrera docente y el gusto por dar clase y la educación, porque todo lo demás no sé si lo retribuye como se debería, no a nivel estatal y privado, digo, en ambos casos, ¿no? Totalmente, digo, esto que decís, primero es importante esto destacar, creo que tu caso fue una excepción. Sí, fue una excepción y yo soy plenamente consciente. Sí, digo, en general, primero porque ya que hayas ingresado a los 21 años también es raro, de por sí, digo, en general hoy la docencia es un ingreso más tardío y recién se ingresa a ejercer la docencia alrededor de los 25 años más o menos, donde la mayoría de la mitad son suplentes. Sí, sobre todo en general en todos los niveles educativos. Bien. Y recién a los 30, 39 años, entre los 30 y los 39, empiezan a avanzar en las titularizaciones, y como decía, la estabilidad se alcanza entre los 40 y los 49 años, que es donde también se alcanza el pico salarial, ¿no es cierto? Es tremendo que el pico salarial se alcance recién entre los 45 y los 54 años. Y después se vuelve una meseta donde te empiezan a sacar y de de impuestos y diferentes cosas. Entonces como la mayoría de los trabajos, ¿no? Como una función logarítmica, ¿no? Que hace así y que se va aplanando en el máximo, ¿no? Después llega un máximo donde empezás a perder más plata. Además no tienen que jubilarse antes que el resto, no sé si es a los 55 años. Y algunas instituciones que son más serias con eso, que claro, te jubilan. Pronto. Claro. Sí, eso se da una diferencia interesante en relación al total de los ocupados o del resto de los universitarios que están trabajando, cómo son los picos salariales, que por ahí en otras profesiones, uno el pico, el máximo de su salario a lo largo de su vida, lo alcanza entre los 35 y los 44 años, que dedica en general más tiempo a trabajar, que está como en el máximo de su profesión. Bueno, cuando vemos la curva de la docencia, mirando esto con datos de EPH, bueno, vemos que es más tardío. Y no tenemos acá la explicación, en general, la causa única, pero podríamos establecer varias hipótesis. Por un lado, sí sabemos que entre los 35 años se empiezan a trabajar algunas horas menos que las que trabajaban a los 25 y las que trabajan a los 40 años. Se da esto que en la declaración de cantidad de horas trabajadas hay menor cantidad de horas trabajadas. Y por otro lado, esto una apreciación también personal, tengamos en cuenta que la docencia es una profesión altamente feminizada. ¿Sigue siéndolo? Yo creo que sigue siéndolo y por mucho. El 75% de la docencia es femenina. Y en primaria debe ser mucho mayor. En primaria es un poquito mayor que en secundaria, claro, así es. Entonces, también eso, más allá que no lo podemos ver con los datos hoy, seguramente tiene que ver también con decisiones personales. Más allá de que esté bajando la natalidad, puede tener que ver con que sea el momento de que uno decida disminuir horas por cuestiones de maternidad o decisiones personales de ese estilo, ¿no es cierto? Impresionante. Te quiero agradecer esta charla con nosotros, este informe y esta descripción que hicieron de todo este recorrido de los docentes y de cómo está la carrera docente en nuestro país en este momento.
Me impresionan algunos números, esto de las suplencias y de las titularidades por sobre todas las cosas, y me quedo impactada con esto de que el pico del salario docente lo encuentran recién a los 45 o 54 años, teniendo en cuenta esto que decía Barbie, que los docentes suelen se jubilan más temprano que en la generalidad de la población. Así es, sí, son datos interesantes. Y también pensar casi el 20% de los docentes trabajan más de 40 horas. Me parece que eso también es un dato importante a destacar, porque sabemos todos que el docente también utiliza mucho tiempo por fuera del horario pago para planificar, evaluar, corregir en realidad. Entonces también eso es un dato, me parece, que surge interesante, para pensar justamente lo que permite esto es, bueno, qué cosas hay que empezar a modificar también para mejorar las condiciones de trabajo de los docentes, porque trabajan muchas horas, titularizan tarde, bueno, qué cosas hay que generar desde el sistema de formador para tener mejores condiciones y dar oportunidades de carrera mucho más atractivas para retener a los mejores docentes también, y que se pueda, bueno, fundamentalmente que un mejor docente va a generar seguramente mejores aprendizajes en sus alumnos. Federico, muchísimas gracias por tu tiempo y esta charla con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación, y para quien quiera ver el informe completo lo puede hacer en argentinosporlaeducación.org. Federico del Carpio, coordinador de política educativa de Argentinos por la Educación y coautor de este informe. Muchas gracias, Federico. Hasta luego.